del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados María Fernanda Espinosa, integrante vocera del Buró de la campaña de Lenín Moreno, el estrecho triunfo de Moreno en segunda vuelta frente a Guillermo Lasso. ¿Qué viene ahora ante las promesas de campaña del candidato del oficialismo? Lo vamos a examinar. También estará con nosotros César Monge, el director nacional del movimiento Creo, con la impugnación a los resultados electorales, las denuncias de inconsistencias en las actas del Consejo Nacional Electoral, lo vamos a revisar. Y además Ángel Polibio Córdoba, el presidente ejecutivo de Sedatos, los resultados del exit poll y las fluctuaciones de los sufragantes en las últimas horas. Lo revisaremos. Bueno, revisemos los resultados electorales según los datos del Consejo Nacional Electoral, con el 98.89% de las actas escrutadas. Tenemos que Lenín Moreno, según el CNE, tiene el 51.15% y Guillermo Lasso el 48.85%. Por cierto, Alfredo amaneció hoy con un fuerte resfriado, por eso no nos podrá acompañar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Empezamos con María Fernanda Espinosa, vocera del Buró de Campaña de Lenín Moreno. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Steffi, y muy buenos días a todos los ecuatorianos. El resultado electoral del Consejo Nacional Electoral marca igual un punto de quiebre para Alianza País. Una estrecha victoria, pero es un triunfo igual. ¿Qué respalda este resultado favorable para ustedes, para Lenín Moreno? Bueno, yo diría que normalmente en las segundas vueltas se producen estos fenómenos, pero aquí estamos hablando de más de 2 puntos del candidato Lenín Moreno por sobre el candidato de la banca. Yo creo que es un triunfo realmente muy claro, contundente, que refleja la decisión y la voluntad del pueblo ecuatoriano. El resultado del Consejo Nacional Electoral, con el 98.88% de las actas escrutadas, lo presentábamos ahora, el 52.15% para Moreno y el 48.85% para Guillermo Lasso, con 226.000 votos a favor de Lenín Moreno. Tenemos ese resultado oficial del CNE. El conteo rápido de participación ciudadana había dado un empate técnico con el 99.3% de transmisión de datos, y por otro lado el conteo rápido contratado por el Consejo Nacional Electoral dio 2.3 puntos de diferencia a favor de Moreno, es decir, el uno daba 0.6 y el otro 2.3. Con estas diferencias que se dieron, incluso con el exit poll que en primera vuelta acertó, para tranquilidad de la otra mitad de ecuatorianos que no votó por Lenín Moreno, ¿creen ustedes que es conveniente proceder con el conteo de los votos, que es necesario que se cumpla la ley y que se aplique en esa medida los datos oficiales del escrutinio que se hace en las juntas provinciales electorales, un escrutinio desde cero para revisar acta por acta? Bueno, aquí lo importante es que los datos que son los datos válidos, los datos oficiales, son los datos del Consejo Nacional Electoral, como lo dijo ya el presidente electo Lenín Moreno el día de ayer. El exit poll de perfiles de opinión nos daba 4 puntos, algo más de 4 puntos sobre el candidato de la banca, pero él dijo, bueno, nuestra información revela que somos triunfadores, pero vamos a esperar de manera responsable los resultados que arrojará el Consejo Nacional Electoral. Ventajosamente, este país tiene una fuerte institucionalidad y existen mecanismos para procesar cualquier diferencia, cualquier inconsistencia que cualquiera de las dos partes hayan identificado durante el proceso. De todas maneras, hay un agradecimiento profundo de Alianza País, del candidato Lenín Moreno, por el pueblo ecuatoriano que apoyó su propuesta, que apoyó la propuesta de Lenín Moreno. El número de votos, la diferencia de votos, vamos a recordar, por ejemplo, que en segunda vuelta en el Perú
que la acabamos de tener hace pocos meses, la diferencia entre un candidato y el otro fue de 0.24% de diferencia de votos. En países como la Argentina, 2.6% de diferencia en votos. Normalmente las segundas vueltas suelen ser mucho más complicadas que tener 8 candidatos, una primera vuelta. En fin, esto es absolutamente normal, natural en procesos de esta naturaleza. De todas maneras, yo creo que es importante. Lenín Moreno ha sido dura, ha sido apretada dentro de todo a la amplia ventaja con la que había ganado Rafael Correa en otros procesos electorales. Si bien hay estas diferencias en otros países, con la experiencia que hemos tenido en los últimos 10 años con los procesos en Ecuador y la amplia ventaja de Rafael Correa, por eso hablaba yo de un punto de quiebre. La población, una buena parte de la población optó por un cambio también, por un cambio de modelo. Son menos, sí, 230.000 menos, pero ¿cómo gobernará Lenín Moreno para esa otra mitad que no le dio ese voto de confianza? Yo creo, Steffi, que el día de ayer el candidato y ahora presidente electo Lenín Moreno ha dicho claramente, es el momento del diálogo, es el momento de la convergencia, es el momento de los acuerdos, de deponer cualquier diferencia y trabajar en función de los grandes objetivos nacionales. Él dijo, cuando regresó al Ecuador, vengo con la mano tendida, lo ha practicado y lo ha aplicado durante toda la campaña y ahora con mayor razón. Yo creo que él será el presidente de todos los ecuatorianos, de aquellos que votaron por él y aquellos que prefirieron otra opción. Él será el presidente de todos absolutamente, y se iniciará inmediatamente un proceso de diálogo nacional para llegar a acuerdos que beneficien al país, a las familias ecuatorianos, a todos y a todas. Él no gobernará para un pequeño grupo, será el presidente de la unidad, del diálogo y el presidente de todos los ecuatorianos, y vamos a empezar inmediatamente desde el día de hoy a trabajar en una transición ordenada para que esto sea así. Por supuesto que hay que escuchar a la población y a la gente que no votó por la opción de Alianza País y por Lenín Moreno, porque quiere decir que hay muchas cosas que hay que reparar, que hay que arreglar, mejorar, construyendo sobre la potente base que se ha establecido en estos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Bueno, vimos en experiencias como en Venezuela hace poco, después de un golpe de Estado, como tuvieron que dar marcha atrás con también el clamor ciudadano y las fuerzas en las calles, cuando un poder, valiéndose de otro poder, quisieron eliminar el poder de la Asamblea. Tal como queda conformado el Ejecutivo, la Asamblea, el Poder Judicial, los otros poderes del Estado, para lo que queda en cuanto a la población y las impugnaciones que se puedan presentar, ¿esto podría cambiar el panorama de gobernabilidad en las calles? Yo diría que hay que apelar al espíritu pacifista y democrático del pueblo ecuatoriano. Yo creo que hay canales institucionales para procesar cualquier diferencia, cualquier inconformidad, pero yo creo que hay que saber ganar con humildad y perder también con dignidad. Así es que es importante que el pueblo ecuatoriano ponga por delante ese espíritu pacífico, ese espíritu democrático, ese espíritu de voluntad de diálogo y de convivencia pacífica que ha caracterizado al Ecuador por muchos años, y creo que eso no debe cambiar. El tema de la gobernabilidad es central, Stephanie, y es muy importante que ocurra lo que aquí ha ocurrido, es decir, independencia de poderes, pero también espacios de diálogo, de convergencia y concertación. Creo que aquí las comparaciones con otros países de América Latina son absolutamente improductivos, porque tenemos un marco constitucional muy distinto al del hermano país de Venezuela, tenemos marcos legales diferentes. Ecuador no es Venezuela, Ecuador opta por sus propios modelos económicos y políticos, con todo el respeto a la autodeterminación de los países vecinos y hermanos. Con una cuarta victoria electoral consecutiva para un presidente de un mismo partido, un mismo movimiento, solo se registra hace casi un siglo con el continuismo liberal, pero ahora con este nuevo esquema de una función electoral, ¿qué ha cambiado? Porque el nuevo esquema indica también la presencia de un Estado candidato con reglas preferentes, con un solo partido como integrante. Bueno, yo no diría que aquí se trata de un Estado candidato, se trata de un movimiento político
que ha hecho una labor responsable de organización, de formación política, y estos son los resultados, pero también este es el resultado de un trabajo incansable, responsable por fortalecer la institucionalidad en el país, por establecer un marco de reglas claras, pero también por beneficios y logros sociales que están a la vista. 2 millones de personas que han salido de la pobreza, una infraestructura que es un ejemplo en América Latina y situaciones que nos ha tocado enfrentar muy complicadas, eso no se niega, como la hemos llamado, la tormenta perfecta, pero una capacidad de respuesta, no solo del gobierno, pero del pueblo ecuatoriano para hacerle frente a una situación difícil. En este momento, la economía ecuatoriana está en franco repunte y hay que consolidar, fortalecer y potenciar ese repunte económico de la mano de los ecuatorianos. Y hay una realidad en ese contexto económico también, que es la deuda, el endeudamiento público, externo, interno, un déficit fiscal para quien vaya a tomar la posta del gobierno de Rafael Correa para los próximos 4 años, para recuperar de verdad la economía y no solo ciertos indicadores como la liquidez o la liquidez de la banca, el alza en las recaudaciones del SRI. Se requieren cambios en las medidas asumidas también por el presidente Correa para una despedida como la que se dio en cuanto al endeudamiento, por ejemplo, que se prevé en los primeros días. Estamos hablando aquí de la deuda y a veces cuando uno repite muchas veces la misma información como que parecería verdad. El índice de endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto guarda perfecta armonía con las normas incluso internacionales del Fondo Monetario Internacional. Dependiendo lo que importante se es la capacidad de pago. Bueno, esta es la metodología seguida por el Fondo Monetario Internacional, que está bajo el 30% del Producto Interno Bruto. Eso es una realidad y la capacidad de pago del país está absolutamente probada. Ahora, si hay espacio para renegociar la deuda en mejores condiciones, ya el presidente electo, Lenín Moreno, lo ha dicho con claridad, ha establecido ya algunos contactos, incluso con el propio presidente chino, para que básicamente se trabaje en beneficio del país y de todos los ecuatorianos. Y le decía, dependiendo de lo que se considere como deuda, usted decía, bueno, nos basamos en esa metodología, pero claro, quien tenga que asumir este gobierno, primero hay que sincerar las cifras en cuanto al endeudamiento real, cómo son los contratos, por ejemplo, con China, los compromisos a corto plazo y luego a mediano plazo, y toda esa información ya la conoce ahora, hoy mismo, Lenín Moreno. Por supuesto, porque hemos estado trabajando ya en preparación para un proceso de transición ordenada. Ahora tenemos un Estado planificador, un Estado que tiene bases de datos, números y cifras que realmente son ejemplares. Ya están los equipos de trabajo preparando el proceso de transición. El Ecuador tiene que estar tranquilo porque desde hoy mismo se empezará a organizar como decía, un proceso de transición ordenada. Aquí no se trata de transparentar cifras, se trata de utilizar los sistemas de información con los que consta el Ejecutivo, pero todo el aparato del Estado. Tenemos un Estado moderno, un Estado altamente tecnificado que incluso ha sido imitado en varios países de América Latina. Y en función de eso tomaremos las decisiones. Para la ciudadanía también, porque hay muchos convenios, incluso con los socios estratégicos o socios comerciales o convenios que se han dado, por ejemplo, con China en cuanto a las negociaciones de petróleo que no han sido públicos, los convenios de 4 partes, los unos y los otros y las condiciones. Entonces, dentro del modelo que espera aplicar Lenín Moreno está transparentar toda esa información que por algunos años aquí no se ha conocido. Yo diría, al menos toda la información que ha sido solicitada por el equipo de trabajo de Lenín Moreno ha sido inmediatamente facilitada. Como digo, ahora tenemos un Estado institucionalizado, organizado, con las cifras en orden, y ese será el punto de partida para organizar una transición responsable y ordenada. Evidentemente que toda la información que la ciudadanía debe conocer, pues debe estar a vista de todos y todas. Se trata de un gobierno que busca y tiene el compromiso de ser participativo, de puertas abiertas y transparente, como ha venido siendo. Son algunas de las observaciones y la opinión de María Fernanda Espinosa acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también, Estefan.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de irnos a una pausa y cuando regresemos estará en cambio César Monge, el director nacional del movimiento Creo, con las impugnaciones a los resultados por las inconsistencias en las actas después de la jornada electoral de ayer. Quédese usted en nuestra sintonía. César Monge de Creo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ecuatorianos, buenos días, Steffi, y muchas gracias por esta oportunidad. Buenos días. Ya le escuchaba usted a María Fernanda Espinosa, vocera de la campaña de Lenín Moreno, ellos ya con los resultados del Consejo Nacional Electoral ayer, con el porcentaje de las actas de escrutados, pues reconocen el triunfo de Lenín Moreno y ya están pensando en lo que se viene de aquí hasta la toma de deposición. ¿Ustedes por qué no reconocen todavía los datos del Consejo Nacional Electoral? Bueno, primero que nada, estaba escuchando a la representante de Alianza País un poco diciéndonos que estas cosas que sucedieron ayer son normales y que en Argentina pasa esto, en Perú pasa lo otro, y esto no es así. Yo no he visto las noticias ni en Argentina ni en Perú donde se denuncien lo que nosotros denunciamos ayer. Y vamos al grano para ser puntuales. Aquí hay dos temas muy importantes que la ciudadanía debe conocer, entre muchos otros que va a seguir conociendo. Aquí yo les quiero mostrar un acta donde Guillermo Lasso obtuvo 169 votos y el señor Lenín Moreno obtuvo 87 votos. Este es un acta original, es una copia del acta original, todo esto lo tenemos digitalizado. Y esto sucedió, simplemente para ser más específico, en la provincia de Tungurahua, en el cantón Ambato. Pero esta acta que tengo aquí en mis manos es el acta que se utiliza por parte del CNE para definir quién recibió cuántos votos, y esto es lo que está colgado en la página del Consejo Nacional Electoral. Y fíjense ustedes, Guillermo Lasso, que en el documento anterior tenía 169 votos, ahora pasa a tener 87 votos. Y Lenín Moreno, que en el documento original tenía 87 votos, pasa a tener 169 votos. O sea, se invirtió el resultado. Ustedes tenían de la copia del acta ingresada en su sistema que no coincide entonces con el acta del Consejo Nacional Electoral. Ahora tienen Se realiza un viraje en los números. Okay, y tienen varios casos, es poco tiempo, tendrán que trabajar en ello, pero hay varios casos. ¿Por qué? Porque unos pocos casos podrían considerarse inconsistencias, errores por el Consejo Nacional Electoral. Distinto a si ya se ven varios casos que pueden responder a una intención directa. No, definitivamente. Estos son casos que han ido saliendo en el transcurso del proceso, que lo hemos realizado toda la noche, de alguna manera contrasta información, y también gracias al hecho de que montamos un control electoral masivo en todo el Ecuador. Aquí hay otro ejemplo, solamente con el mismo caso para que ustedes puedan verlo. Aquí está Guillermo Lasso en esta acta puntualmente, 142 votos, el señor Lenín Moreno 189 votos. Vamos al documento del Consejo Nacional Electoral, el que el Consejo Nacional Electoral utiliza, y aquí está el viraje. Guillermo Lasso de 189 pasa, de 142 pasa a 89, y resulta que el señor Lenín Moreno ahora obtiene los votos de Guillermo Lasso. Ese es un caso, ¿no? Viraje de información. Pero vamos a este de acá, que es, yo no sé si igual o más grave todavía. Fíjense ustedes, ecuatorianos, lo que ha pasado el día de ayer, ¿no? Y nos dicen que esto es normal. Vean, aquí está el acta original, ¿verdad? Guillermo Lasso obtuvo 190 votos, Lenín Moreno 78 votos. Y mucho ojo con la firma de este documento, si me permite la cámara, ¿no? Aquí está la firma de este documento, el documento original. Ahora, vamos al documento que utilizó el Consejo Nacional Electoral. Resulta que Guillermo Lasso ahora tiene 185 votos, cuando en el documento anterior tenía 190, es decir, se le reduce 5 votos, pero lo más importante, por supuesto, que Lenín Moreno pasa de tener 78 votos a 103 votos. Es decir, a Lenín Moreno se le regalan 25 votos más y a Lasso se le restan 5 votos. Con estas denuncias que están Pero si me permite, Steffi, sí. vean ustedes la diferencia entre la firma del acta original y la firma del documento que utiliza el Consejo Nacional Electoral. Es decir, son firmas distintas. ¿Qué quiere decir esto? Salvo que esta persona de un momento a otro haya decidido que cambió su firma, estos son documentos forjados. Aquí hay documentación forjada. Aquí no nos puede decir
la señora de Alianza País, que esto pasa en Perú, ahora, que esto pasa en Argentina. ¿qué es lo que procede no, entonces con esta información que están obteniendo? ¿Van a presentar las impugnaciones de los casos? Porque recordemos que en la primera vuelta, Juan Pablo Pozo, el Consejo Nacional Electoral, decía, bueno, han presentado las denuncias, pero nadie formalmente las impugnaciones para que se cumpla el procedimiento que se debe seguir en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué viene ahora? Bueno, primero que el señor Pozo mintió cuando decía que no había ninguna organización que había presentado denuncias. Esto yo ya lo he escuchado desde el 2012. Yo personalmente presenté varios reclamos y denuncias, tengo los documentos. El señor Pozo sabe porque fuimos a entregarlos y tenemos fe de recepción. Ahora, lo que no puede suceder es que al braveo rápido, el Consejo Nacional Electoral diga, no, aquí ya cerremos esto de aquí. No, señor. Ayer hemos conversado con la gente de la OEA y nos han dicho que la OEA le ha dicho al señor Pozo, le ha pedido al señor Pozo que le dé tiempo para que el pueblo ecuatoriano conozca por qué suceden estas cosas. Pero estos no son casos aislados. Yo no vengo al canal con una o dos hojitas para decir, mira lo que ha pasado. Esto es sistemático y ha sucedido en una elección que debe ser transparente. Entonces, ¿qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral? Bueno, abramos todos los kits, todos los paquetes electorales que sean necesarios. Revisemos. ¿Para qué? Para que... Y aquí no estamos pidiendo nosotros que determinado ciudadano sea presidente al braveo, pero tampoco se puede ganar al braveo. Y al pueblo ecuatoriano tiene que explicársele el porqué de esta información real que estamos aquí presentando. Eso no son cuentos ni chismes en redes sociales. Ahora, aquí hay algo señor. de fondo, César, y es los resultados que presentó el Consejo Nacional Electoral de las juntas de escaneo y luego lo que corresponde en las juntas provinciales del escrutinio. ¿Qué dice el Código de Democracia sobre el proceso que se debe cumplir? El artículo 133, por ejemplo, la sesión de escrutinios es pública, pueden participar en voz los delegados de los sujetos políticos debidamente acreditados. El escrutinio provincial comienza con un examen de las actas extendidas por las juntas receptoras del voto, luego de lo cual se procede a la revisión de las actas del escrutinio que fueron declaradas, por ejemplo, suspensas y rezagadas. Concluye el examen de cada una de las actas, la Junta Provincial procede a computar el número de votos válidos obtenidos por cada candidato, por cada lista, etcétera. ¿Qué pasa con ese procedimiento? Bueno, ese procedimiento, cuando hay irregularidades como estas, es aún más importante. Y todos los procedimientos que vienen posteriormente a esto que usted acaba de mencionar, todas las objeciones, las impugnaciones tienen que darse. Esto no se trata de cerrar esto, insisto, de cerrar esto rápido porque ya ganó determinado candidato que de repente va en la línea de mi idea política o mi ideología política. Esto debe de aclararse por la transparencia que necesitan los ecuatorianos. Si el Consejo Nacional Electoral dice que quiere un proceso pacífico, como ha sido, pues nosotros hemos insistido que hay que seguir vigilantes de manera pacífica y no caer en provocaciones, pero el primero que no debe provocar a la ciudadanía es el Consejo Nacional Electoral, porque aquí hay pruebas contundentes de cómo rebajan votos, de cómo viran los números, de cómo asignan votos de un candidato a otro. Es decir, aquí está. Y de cómo, salvo que alguien lo explique mágicamente, se forjan documentos. Porque cuando de un acta a otra se cambia la firma del responsable, ahí hay una ilegalidad que alguien tiene que explicarla. Y esto es demasiado serio como para que simplemente le demos la vuelta a la página y vamos para adelante. Usted está haciendo un pedido a los delegados en las juntas provinciales del país, lo escuchaba ayer, de impugnar todo. ¿Por qué en todo? ¿En realidad creen que se puede revertir el resultado que ha dado el Consejo Nacional Electoral? Aquí lo más importante es que los ecuatorianos se merecen una respuesta de por qué suceden estas cosas. Y no es verdad lo que dice Alianza País, que esto pasa en Argentina, esto pasa en Perú, aquí no pasa nada. Bueno, se refería al estrecho margen. ¿No? Digamos, el margen estrecho no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que exista esta realidad. Y por otro lado, definitivamente hay cosas que también llaman la atención. Es decir, al inicio de la jornada habían 3 encuestadoras legalmente reconocidas que daban la victoria a Guillermo Lasso. El conteo rápido de Creo empataba con esos datos. Y luego Participación Ciudadana sale y dice, vea, aquí hay un empate técnico, aquí hay una diferencia del 0.6%. Y entonces con esa realidad y con estos documentos
Este tema no puede quedar ahí por el bien del Ecuador. Aquí hay una diferencia sustancial. En primera vuelta tuvimos un exit poll de SEDATUS, un conteo rápido de participación ciudadana y los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral que coincidían. ¿Qué pasó ahora? El conteo rápido de participación ciudadana con el 99.3% de transmisión de datos dijo que había una diferencia de 0.6% entre un candidato y otro. Luego, el conteo rápido que contrató el Consejo Nacional Electoral le da una diferencia de 2.3 a favor de Moreno. Para esto hay que decir que el conteo rápido es en base a las actas oficiales. Entonces, ¿qué han podido verificar ustedes como movimiento o qué esperan verificar sobre estas diferencias, incluso entre un conteo rápido u otro, que a diferencia de las encuestas es en base a estas actas oficiales? Lo más importante es que cuando uno contrasta información entre las actas que surgieron de las mesas, y gracias a Dios nosotros hicimos el trabajo en todo el Ecuador para tener esta documentación, porque teníamos un ejército de voluntarios en todo el Ecuador. Cuando uno tiene las actas originales de las mesas y luego lo contrasta con la información que utiliza el Consejo Nacional Electoral para decidir quién tuvo qué cantidad de votos, y uno cruza esa información, que es lo que hemos hecho toda la noche, ¿verdad? Y uno encuentra este tipo de anomalías, uno no puede pues quedarse callado sobre pretexto de no digas nada porque vas a de alguna manera encender los ánimos. Primero que nada, la gente que está en las calles es gente inteligente y sabe que no podemos caer en provocaciones, número uno. Y número dos, sobre pretexto de eso que se dice, nosotros no podemos ser cómplices pues, de cosas como las que están aquí, que son evidentes y claras. Y no se necesita, por si acaso, una masiva cantidad de casos para virar una elección. Porque si la diferencia es 0.6 y hay un empate técnico, como decía Participación Ciudadana, con un pequeño porcentaje de alteración, como lo que estamos viendo aquí, se decide una elección. Entonces aquí tienen que revisarse toda la información que sea necesaria revisarse. Hay que dar el tiempo para que el Consejo Nacional Electoral explique el por qué hay estas irregularidades y que le den la cara al Ecuador, pero que no le vean la cara al Ecuador. Ese es el pedido que hacen ante el Consejo Nacional Electoral. César Monge, el director nacional del movimiento Creo, y en Contacto Directo, gracias por habernos acompañado. Son las 7:32, nos vamos a una pausa. Al regresar estará Ángel Polibio Córdoba, el presidente ejecutivo de SEDATUS. Vamos a revisar los resultados del exit poll, también las fluctuaciones de los sufragantes al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Son las 7:36, hablemos de lo que ocurrió ayer con los resultados del exit poll. Una vez cerrado el último sondeo de intención de voto que se puede publicar hasta el día de las elecciones, se realizan estos tracking polls o sondeos de seguimiento que generalmente sirven como una radiografía del resultado final de acuerdo a los últimos acontecimientos públicos que pueden incidir en los electores. Con Ángel Polibio Córdoba, el presidente ejecutivo de SEDATUS, vamos a hacer una revisión a esos tracking polls, así como los sondeos a boca de urna. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Mucho gusto, buenos días, Steffi, y a todo el país. Buenos días. Se habló siempre de un empate técnico con diferencias para uno u otro candidato dentro del margen de error que ustedes manejaban. La muestra de SEDATUS fue tomada en la mañana. Luego, los votantes de la tarde, ¿cuánto podían influir en el resultado? Bueno, en efecto, pues la encuesta a la salida de las urnas se desarrolla desde las 7:30 de la mañana, terminamos pasadas las 2:30 de la tarde. Siempre hacemos nosotros un poco más tarde, hasta las 3, para poder copar todo el esquema electoral. Ahora tuvimos que anticipar una media hora para cerrar nuestro estudio, por cuanto el Consejo Nacional Electoral nos exigió de que entregáramos a las 4 de la tarde los resultados. En efecto, pues le entregamos en forma personal al señor secretario general del CNE los resultados con todas las localidades en donde nosotros trabajamos y pues también con las fórmulas matemáticas, todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Pues la incidencia que puede haber del electorado que acude desde las 2:30 hasta las 5 de la tarde no puede influir grandemente en el resultado final. Es una población
pues que tiene ya tomada una decisión, acude masivamente entre la mañana y pasado el mediodía. Con eso en claro, Polibio, No ¿cómo explica usted las diferencias que se dan entre el exit poll y la información que usted manejaba, poniendo como antecedente que en primera vuelta el exit poll que ustedes hicieron coincidió casi con precisión y exactitud al resultado del conteo rápido y luego el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral, pero esta vez dista y bastante? Ustedes hablaban de un 53 Lasso, 47 Moreno, y ya vimos los resultados que está promulgando el Consejo Nacional Electoral. Lenín Moreno el 51.15, Guillermo Lasso el 48.85%. ¿Cómo se explica entonces que hayan sobrepasado incluso su margen de error? Pues para mí es algo que no lo hemos observado a lo largo de las 30 exit polls que hemos realizado aquí en el país, en algunos casos incluso con elecciones sumamente complejas. Esta no era tan compleja, porque vamos a decir, ha habido casos en que hacemos exit polls sobre consultas populares de más de 10 preguntas, 10, 12 y más. Y en todos los casos hemos tenido un nivel de precisión incluso superior al 99%. Ahora pues realmente yo no conozco cómo puede haberse dado esta situación. La única forma debíamos, si es que decimos que nuestro procedimiento matemático, probabilístico, estadístico se ha ajustado estrictamente a todos los procedimientos que siempre los hemos puesto en práctica, la otra alternativa es que nos haya mentido la población, lo cual de ninguna manera se puede dar, ni siquiera se puede sugerir. Es decir, no hay antecedentes de que Cedatos haya tenido estas diferencias por sobre el 2.2% que ustedes manejaban del el margen de error en los últimos procesos electorales. Jamás, nunca. Con eso, claro, el presidente... ¿Sí? En un año que, y siempre continuamente hace la Gallup International Association una relación de todas las exit polls que se hacen a lo largo del mundo. Y nosotros hemos tenido, no una vez, varias veces, la precisión más alta que se ha podido observar en las exit polls de diferentes países en comparación con la nuestra. Por eso es que ahora yo, al menos lo que tengo que decir a la población, que es a quien nos debemos, porque ellos son los que nos apoyan, ellos son los que nos dan su opinión, ellos son los que nos dan a conocer cómo votaron. Pues que nuestro trabajo está totalmente a la vista. Hicimos 36.635 entrevistas. En este día llegarán todas las boletas y está pues a la disposición para que se vea cómo es lo que hay una altísima coincidencia en la forma como votaron ellos y la forma como nosotros registramos en nuestro sistema de procesamiento de datos. Y es más, a las 12 del día, nosotros hicimos un primer corte y la coincidencia del primer corte con el segundo corte, que se hizo pasada las 3 de la tarde, es casi del 100%. No había dónde perderse, no teníamos razón para decir que nosotros podíamos tener algún error, porque la muestra, y esto lo vamos viendo nosotros conforme se hace el avance, hora a hora, minuto a minuto, y vemos cómo la consistencia es dan. Hacemos 3 procesos, uno que lo maneja un departamento, otro que lo maneja otro departamento y otro que lo manejo directamente. Y en todos los casos, las coincidencias a través de los 3 sistemas de computación han sido casi del 99.9%. Entonces, lo único que debo decir yo ahora es que pues tenemos que decir a la población que nuestro trabajo ha sido un trabajo similar al que hemos realizado a lo largo de tantos años, probado, y ahora está pues abierto para que se pueda ver cómo es lo que
nosotros realmente claro, recibimos y eso es lo importante, verificar para contrastarlo. Qué es lo que pasó y contrastar, porque hay que añadir que tenemos los resultados del exit poll. En su caso había 6 puntos de diferencia entre un candidato u otro. Luego el conteo rápido de participación ciudadana, que también casi con exactitud en primera vuelta acertó con una diferencia del 0,5 y el 0,3 en cada uno de los casos, es decir, menos del 1% el margen de error en primera vuelta. Y esta vez Participación Ciudadana habló de un empate técnico y una diferencia del 0,6%. Luego, los resultados del Consejo Nacional Electoral hablan de una diferencia de unos 2 puntos a favor del candidato Moreno por sobre el candidato Lasso. Entonces, el presidente del CNE anuncia también el resultado de este escaneo rápido. Ese escaneo es definitivo, hay que esperar el escrutinio de las juntas provinciales primero y del CNE como una instancia final. A mí me parece que hay necesidad de que el Consejo Nacional Electoral, y eso creo que quiere la población, demuestre que el procedimiento oficial es un procedimiento oficial también que todo mundo pues debe saberlo aceptar porque está hecho correctamente. Y las impugnaciones, si acaso se dan, yo creo que el Consejo Nacional Electoral sabrá responderlas. Pero está realmente el país en una situación que lo que más quiere es tranquilidad, respeto y la unión, la paz con la cual todos estamos realmente preocupados para que esta se haga realidad. Ángel Polibio Córdoba, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muy amable. 7:45. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndole a usted por su confianza y sintonía. Los volvemos a esperar mañana. Ya viene Televistazo en la comunidad.